De los carbohidratos, estuvimos mirando ya la importancia, concepto, ¿verdad? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cómo son llamados? La importancia y las funciones. Describimos 5 funciones de los carbohidratos. ¿Cuáles eran esas funciones? Si alguien me puede citar, por favor. Combustible, después. Estructural a nivel celular y molecular. Después. Señalizadora, identidad celular y reserva energética porque podemos guardar carbohidratos. Algo distinto con los aminoácidos. Nosotros no guardamos aminoácidos, pero sí carbohidratos podemos guardar en forma de glucógeno. Y estuvimos mirando sobre la clasificación. Había 3 formas para clasificar a estos elementos químicos. ¿Cómo se clasificaban? Primero, por el grupo funcional, ¿verdad? De acuerdo al grupo funcional. Si tenía un grupo aldehído en el carbono 1, son los aldehídos. Si tenía un grupo carbonilo o carboxilo en cualquier otra posición, es una cetona. Y recordar que todos ellos tienen una o varios grupos hidroxilos, entonces ellos son polialcoholes. Segunda forma de clasificar a estas moléculas, de acuerdo al número de átomos de carbono. ¿Y qué van a estar ahí entonces? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosas. ¿Cuál era la triosa que ustedes tienen que saber? Gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Qué importancia biológica tiene el gliceraldehído? Vamos a poner acá el gliceraldehído. Acá está el gliceraldehído, acá está la dihidroxiacetona. ¿Qué importancia biológica tienen estos elementos químicos? Formar otras macromoléculas. Ese glicerol, ese gliceraldehído se va a transformar en un glicerol. Y el glicerol es molécula base, comodín, molécula llave para poder construir lípidos como los triglicéridos, fosfolípidos de membrana, incluso volver a producir glucosa, porque nosotros vamos a producir ese gliceraldehído a partir de la glucosa. Él puede otra vez transformarse en glucosa, sí, en el hígado, por un proceso que se llama gluconeogénesis. Luego acá tenemos uno de los cuerpos cetónicos más abundantes también de nuestras células. Es fuente de energía para nuestras células, ¿sí? Él es un cuerpo cetónico. Entonces nosotros también podemos metabolizar de una forma muy rápida, muy eficaz y que nos genera importantes cantidades de energía. Eso era su importancia. Tetrosa. ¿Nosotros vimos alguna tetrosa importante? No, ¿verdad? Pentosa, ribosa y su hermanita desoxirribosa. ¿Qué importancia tenían esos monosacáridos? Estructural, ¿verdad? Estructura de otras moléculas como nucleótidos, por ende ácidos nucleicos, nuestro ADN, nuestros ARNs, las coenzimas, ¿verdad? Citamos ahí el FAT, el NAT y la CoA. ¿Hablamos de coenzimas? Sí, ¿verdad? En todas esas coenzimas está la ribosa, los nucleótidos energéticos, ATP, GTP, UTP, segundos mensajeros. Ustedes saben que nuestros segundos mensajeros son sacados de esos nucleótidos. ¿De dónde aparece el AMP cíclico? Este segundo mensajero. ¿De dónde él va a aparecer? ¿De dónde se fabrica esto? Adenosín monofosfato. ¿De dónde él salió? Él salió del ATP. De ese nucleótido que ustedes anotaron ahí y tiene ribosa. Este es el otro segundo mensajero. ¿De dónde salió él? Del GTP. Justamente uno de los nucleótidos
acoplado a las proteínas G. Por eso lleva ese nombre, por la guanina, proteína G, donde se va a generar estos segundos mensajeros que ponen en marcha la funcionalidad de las células. Molécula señalizadora intracelular. Entonces, la ribosa está ahí presente. La ribosa está presente en esas coenzimas que citamos, NAT, FAT, CoA. Entonces, esa es la importancia de esas moléculas. Y las hexosas que tienen que saber, ¿cuáles son las hexosas? Glucosa, galactosa, fructosa. Muy bien. Y por último, ¿cuál es la última manera de clasificar a estas moléculas? Por la cantidad de esos monosacáridos que son capaces de unirse y formar otras estructuras, ¿sí? Esto se va a poder unir. Un gliceraldehído se une con otro gliceraldehído, para formar otra estructura. No. Esto se va a poder unir con otra glucosa, con otra glucosa, con otra glucosa para formar otra estructura. Sí. ¿Quiénes son los que se van a poder unir a través de un enlace químico característico? ¿Quiénes son? Vamos a mirar el enlace químico. Acá nos quedamos. Los monosacáridos ciclados. ¿Quiénes pueden formar ciclo? El gliceraldehído puede formar este anillo ciclado. No, ¿por qué? Porque no tiene carbono suficiente. ¿Cuántos carbonos yo necesito para formar esto? 1, 2, 3, 4, 5 carbono mínimo, y sabiendo que uno tiene que estar afuera. O sea, 6 carbonos yo necesito para formar esto. El glicerol tiene 3. La dihidroxiacetona tiene 3. Una tetrosa tiene 4. No alcanza para formar un anillo. ¿Cuánto yo necesito para formar una estructura esta? 5 por lo menos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es 6 porque es la fructosa. Y su carbono anomérico es el carbono 2. El carbono anomérico es el que tiene el grupo funcional. Acá está su grupo cetónico. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son las estructuras que van a poder ciclarse, unirse a través de ese enlace o glucosídico característico o glucosídico y formar disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos? Solo las pentosas y las hexosas. Entonces, eso también tengo que recordar. ¿Está? Este enlace químico característico, ¿cómo ocurre, verdad? Miren las hidroxilas, que yo siempre le estoy diciendo a ustedes, las hidroxilas son muy reactivas. Las hidroxilas reaccionan, están ahí para formar nuevos enlaces. Le da poder reductor a estas moléculas. Entonces, esas hidroxilas van a reaccionar, va a salir en forma de una molécula de agua, va a haber una reacción de deshidratación y va a formar ese enlace donde el oxígeno quedó como un puente entre este carbono y este. Entre ese carbono y este. Ese es el enlace O-glucosídico. Si esa molécula era una molécula alfa, ¿verdad? Acá tenemos una alfa glucosa. Entonces el enlace va a ser alfa. El hidrógeno quedó hacia arriba. Es un enlace alfa. Allá arriba está. Miren cómo los hidrógenos se quedan arriba. Entonces veo hidrógeno arriba. En el primer carbono anomérico, alfa enlace. Veo acá, abajo, no está arriba, está abajo. Esto es beta. Beta, 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 enlace beta o glucosídico. ¿Qué importancia o relevancia biológica tiene eso? Las enzimas. ¿Se acuerdan que las enzimas eran muy específicas? Entonces va a venir aquí la alfa milasa
y va a mirar acá. Ah, este es un enlace beta. Yo no tengo nada que ver con el enlace beta. Yo corto el enlace alfa. Chao. No tiene acción sobre este sustrato. Porque lo que ella corta es enlace alfa. Es enlace alfa 1,4. Alfa 1,4. Este es un enlace alfa 1,2. ¿Será que la alfa milasa que corta enlace alfa 1,4 va a romper eso? No. Porque ella lo que rompe es alfa 1,4. ¿Sí? Así de específicas son las enzimas. Entonces, yo tengo la beta-lactasa que va a romper el enlace beta 1,4 característico de la lactosa. Mira que la celulosa tiene el mismo enlace. Beta 1,4, beta 1,4. Pero la beta-lactasa viene acá y dice, este no es la lactosa, esa es la celulosa. No tiene nada que ver conmigo, no voy a cortar. Así de específicas son las enzimas, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos la clase pasada, ¿verdad? Perfecto. Los oligosacáridos, ¿qué función tenían? Señalización, identidad celular, ¿verdad? Mira cómo esta célula está reconociéndose con esta célula, está haciendo una relación célula-célula, dice. Esa es una función biológica muy importante, que las células se conecten unas con otras, se relacionen, que transfieran información entre ellas. Y eso se da gracias a glicoproteínas existentes en la cara externa de las membranas celulares. Algunas glicoproteínas, algunos glicolípidos tienen la capacidad de actuar como un antígeno. Mira cómo estamos viendo acá. Esto se está comportando como un antígeno. ¿Por qué? Porque es capaz de unirse específicamente con un anticuerpo y formar un inmunocomplejo. Muchos de nuestros glucocomplejos tienen esa capacidad de formar antígenos de membrana. Es una función muy importante para nosotros. Otros, ¿verdad?, están confiriendo una identidad a esa célula. Está diciendo quién es esa célula y por eso bacterias, toxinas, hormonas, enzimas, incluso virus pueden reconocer esa célula como su célula blanco. ¿Qué otro nombre puedo usar para célula blanco? Había otro nombrecito que podía usar. Diana, su célula Diana. ¿Verdad? Acá pongo un ejemplo. Entonces vamos a transferir ese conocimiento en un ejemplo concreto que ustedes pueden utilizar y que tienen que conocer porque ustedes van a hacer la prueba de tipificación sanguínea. Y tienen que saber bien esto, no tiene que quedar duda porque ustedes van a manejar, van a realizar la tipificación sanguínea de pacientes y no puede haber errores acá, ¿sí? Entonces no puede quedar duda. Vamos a hablar un poquito sobre esto. No sé si hablamos ya la clase pasada. No, ¿verdad? Entonces, tenemos al eritrocito, hematíe o glóbulo rojo. En portugués, hemácia. La hemácia tiene más de 250 tipos diferentes de antígenos eritrocitarios. Más de 250 tipos diferentes. ¿A qué le tienen 250 antígenos en su membrana? Diferentes. Algunos sabemos, conocemos, sabemos su importancia, le dimos una función, le dimos nombres. Ejemplo, estos antígenos eritrocitarios que clasifican al sistema ABO. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros descubrimos? Que nosotros tenemos genes
que van a expresar antígenos en la membrana del eritrocito y descubrimos estos 3 genes, donde hay una secuencia común para todos de la población. Mira, toditos estos acá son iguales. Toditos tienen glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, fucosa, galactosa, toditos tienen igual. Eso está determinado en un gen. Y las personas que tienen todo esto, se le asignó el antígeno H. Entonces, este es el antígeno H. Se supone que todo el mundo tenía que tener el antígeno H. Solo que después se descubrió una población que no tenía el antígeno H. Y descubrieron entonces otro sistema sanguíneo. Y se le puso el nombre de Bombay. Y se encontró eso en la ciudad de Bombay en India. ¿Sí? Por eso recibió ese nombre. Y son muy pocas personas que no tienen esa información genética. ¿Sí? Los demás, entonces, todos tienen. Después, en otro cromosoma, otro gen, otra información genética, hay una proteína que se le puso el nombre de transferasa A. ¿Qué hace esa proteína? ¿Qué hace ese gen? Es una proteína que viene aquí encima del antígeno H y coloca una N-acetilgalactosamina. Fabricó este antígeno acá, que recibió el nombre de antígeno A. Las personas que expresan este antígeno A pertenecen al grupo sanguíneo A. ¿Bien? Luego hay otro gen en otro cromosoma que transcribe otra proteína que recibió el nombre de transferasa B. ¿Qué es lo que hace la transferasa B? Sobre el antígeno H viene y coloca una galactosa. Quien expresa eso en su membrana quiere decir que tiene el antígeno B en su membrana y pertenece al grupo sanguíneo B. Ya estamos hablando de 3 genes diferentes. Luego ocurrió algo extraordinario que se llama codominancia de genes, donde una persona posee y expresa tanto el antígeno H como el antígeno B. Entonces ellos tienen los dos y por eso ellos pertenecen al grupo sanguíneo AB. Luego, otras personas tienen la información genética para una transferasa O. Tiene una información genética, segrega una proteína que recibió el nombre de transferasa O, solo que ella es una proteína anómala. Ella es una proteína que no tiene función, ella no sabe hacer nada. Ella es una proteína defectuosa. ¿Y qué pasó? Ella no hizo nada sobre el antígeno H. No colocó nada, no modificó nada como las otras. Entonces el antígeno H también recibió el nombre de antígeno O. Y quienes tienen ese gen de la transferasa O, que no hace nada, forman parte del grupo sanguíneo O. ¿Sí? Ahí tenemos grupo sanguíneo O, A, B y AB. Son los 4 fenotipos del sistema sanguíneo. Y todo eso está en la membrana del hematíes, con muchas otras glicoproteínas o glicolípidos. ¿Esto es una glicoproteína o un glicolípido? ¿Qué es una ceramida? ¿Es una proteína o un lípido? Un lípido, ¿verdad? Es un tipo de lípido de membrana. Entonces, si yo tengo esta secuencia de oligosacáridos allí unido a un lípido, yo tengo un glicolípido. Diferente del sistema Rhesus.
que es el otro sistema que nosotros usamos, el sistema RH. El sistema RH es una secuencia de carbohidratos unido a una proteína. Quien expresa esa glicoproteína es positivo y el que no expresa es negativo. Entonces, el factor RH es una glicoproteína. El que expresa es positivo. Y el que no expresa esa glicoproteína es negativo. ¿Y qué nosotros entonces hicimos? Combinamos el sistema Rhesus con el sistema ABO para poder dar 8 fenotipos posibles. A positivo y negativo, B positivo y negativo, O positivo y negativo, AB positivo y negativo. 8 ahora tenemos. Y ellos son responsables de reacciones de histocompatibilidad. Yo tengo que respetar esos fenotipos. No puedo agarrar una sangre A positivo y ponerla a un B positivo, ¿verdad? O viceversa. Hay que respetar el grupo sanguíneo. En el caso del antígeno O, el grupo sanguíneo O, él tiene una característica. Como él no tiene aquella diferencia que tiene el antígeno A y el antígeno B, él no provoca la formación de inmunocomplejo. Entonces viene acá el anticuerpo, porque nosotros tenemos anticuerpo anti-A y anti-B, viene acá, no encuentra nada, no encuentra, ¿verdad? No encuentra aquí, acá está el pedacito. No encuentra nada, entonces él no tiene cómo unirse, porque el anticuerpo se une acá y se une acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el pacientito del grupo sanguíneo O puede donar para los demás, porque el anticuerpo que tienen los demás no va a poder unirse acá. Porque el anticuerpo lo que se une es por la N-galactosamina y por la galactosa. Por eso el grupo sanguíneo O puede donar a los demás grupos sanguíneos cuando se respeta el factor RH. Hay que respetar el factor RH. Adelante. E uma sangre dorada seria o quê? Sí. No sé, no conozco. Creo que es una, se le puso nomás, ¿verdad? Yo creo que es el Bombay, ¿verdad? El Bombay. El sangre dorada es el que no pertenece al sistema ABO. Y el que no pertenece al sistema ABO es el Bombay, ¿verdad? Bueno. Os falsos negativos entram nesse fenotipos também? ¿Ah? O falso negativo? Sí, hay que tener cuidado. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer la tipificación sanguínea que ustedes van a hacer ahí en el laboratorio, ¿verdad? Nosotros vamos a poner gotas de sangre, las hemácias llenas, ¿verdad? Con sus antígenos, y lo que nosotros queremos determinar qué antígeno es. Porque si nosotros sabemos qué antígeno es, vamos a saber el grupo sanguíneo. El antígeno, o sea, el factor RH recibió el nombre de antígeno D. Antígeno D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en contacto los antígenos presentes en la sangre de la persona, que va a estar aquí en la lámina, con los hemoclasificadores, con el reactivo. El reactivo tiene el anticuerpo, ¿sí? El anticuerpo extraído de la sangre del caballo. Entonces es un material biológico, donde yo tengo anticuerpos biológicos, anticuerpos de verdad. Esos anticuerpos van a buscar sus epítopos para unirse y formar los inmunocomplejos.
Al formar el inmunocomplejo, va a hemoaglutinar y yo voy a ver eso a simple vista, yo voy a ver eso en la lámina. Y de esa manera voy a poder clasificar esa sangre de una forma muy sencilla, pero que medio que rudimentar. Por eso hay que tener cuidado. Tiene su procedimiento, tiene la cantidad que se coloca, tiene su forma de homogeneizar, tiene su tiempo de reacción y la observación. No es que yo hice acá, B positivo, A positivo. No. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la gota de sangre que tiene los glóbulos rojos y vamos a poner los hemoaglutinadores, el reactivo. La primera gota de sangre siempre es para el anticuerpo A. Por eso el frasquito dice anti-A, anticuerpo para el antígeno A. ¿Sí? En el rótulo del frasco dice anti-A. Entonces en la primera gotita yo voy a poner ese reactivo. Si aglutina es A, si no aglutina no es A. En la segunda gotita yo voy a poner el anti-B. O sea, que ese reactivo tiene los anticuerpos que van a lograr unirse con esta galactosa y precipitar, formar la hemoaglutinación. Si forma la hemoaglutinación es B, si no forma no es B. ¿Y si coagula los dos? A, B. Es el grupo sanguíneo AB, porque entonces el paciente tiene los dos en la membrana de su hemascia. ¿Sí? Y la última gotita es el antígeno D para saber el factor RH. Aglutinó, positivo. No aglutinó, negativo. Entonces, aglutinó acá y aglutinó aquí. A, positivo. Aglutinó aquí y no aglutinó acá. B, negativo. Aglutinó todo. A, B, positivo. No aglutinó nada. O no aglutinó A, no aglutinó B, entonces es el antígeno H. ¿Y quién es el antígeno H? El grupo O. Entonces él va a ser O negativo si no aglutina acá. Y si aglutina acá, O positivo. Y así vamos a ir buscando los 8 fenotipos posibles. Y hay que tener mucho cuidado en el momento de visualizar, porque algunas hemoaglutinación son muy visibles. Se forman verdaderos grumos, verdaderos coágulos, que no hay duda de mirar y ver eso. Hay otros que son muy sutiles, porque hay pocos antígenos en la membrana de la hemascia. Entonces la hemoaglutinación es muy fina y hay que mirar. Vos mirás, ¿verdad? Estás ahí homogenizando, mirando y decís, ¿será que aglutinó? ¿Será que no? ¿Será que aglutinó? ¿Será que no? Entonces hay grupos sanguíneos que son bien argeles, bien chato. ¿Quién es el grupo sanguíneo más chato? El B. El B. Entonces hay que tener cuidado con el B. Si hay dudas, se hace un concentrado de hemascias. Vamos a agarrar la sangre del paciente, vamos a poner en un tubo de vidrio, vamos a poner agua destilada o suero fisiológico, vamos a centrifugar eso. Aquí en el tubo va a quedar un botón de hemascia, vamos a sacar todo ese líquido, vamos a dejar solo la hemascia acá. Y vamos a agarrar las hemascias y con ese concentrado de hemascia vamos a hacer la prueba. Ahí va a ser más visible. Y si queda duda, vamos a mirar al microscopio. ¿Sí? Entonces, todo eso se llama tipificación sanguínea. Muy diferente de lo que es un fenotipaje sanguíneo. Ese es otro tipo, otro método. Es mucho más fidedigno. Vamos a usar el fenotipaje cuando nuestros pacientes son politransfundidos.
Y no vamos a buscar solo sistema ABO y RH, vamos a buscar mínimamente 5 sistemas sanguíneos diferentes. DAF, Lutherham, MNS, son algunos que son frecuentes también en la población mundial. Entonces esos otros sistemas vamos a buscar en otro tipo de examen que se llama fenotipaje sanguíneo. Y no cuesta 30.000 guaraníes, 50.000 guaraníes como una tipificación. Cuesta 500.000, 1.000.000, 1.500.000. ¿Sí? Y eso se suele pedir, se suele hacer cuando un paciente tiene una enfermedad hematológica, algún problema de base, que se está haciendo transfusiones sanguíneas de forma diferente. ¿Qué es lo que pasa allí? Que cada vez que él recibe la sangre de un donador, él se está sensibilizando con los otros posibles sistemas sanguíneos, que son 31. Porque nosotros solo buscamos 2. Y hay otros 31, porque hay 33 en total, que nosotros conocemos hasta ahora. Que nosotros sabemos. Entonces, cada vez que se le transfunde la sangre, podría ser que ese donador tiene, por ejemplo, el DAF. Y ese receptor no tiene el DAF. Entonces le está sensibilizando y él empieza a producir anticuerpos. Cuando vuelve a recibir otra vez otra sangre y ese también tenía DAF, ahora él tiene los anticuerpos. Entonces se va a defender. ¿Y qué va a hacer? Hemolizar los glóbulos rojos recibidos. Y eso puede taponar los riñones, causar una insuficiencia renal aguda y que puede llevar a la muerte al paciente en pocos minutos. ¿Sí? Entonces, se comprendió la importancia biológica de esto, la importancia de los oligosacáridos, identidad, señalización, antígenos. Muchos de ellos van a tener la capacidad de actuar como antígenos y ellos son utilizados para las pruebas de histocompatibilidad. ¿Será que ese tejido, ese órgano es compatible entre donador y receptor? Eso es lo que se determina. Los antígenos en la membrana celular de ese tejido. Ahora vamos a hablar sobre los polisacáridos. Sí. Ele já tem um anticorpo B? O sangue A, ele já tem um anticorpo B? Ele tem um anticorpo. Uma coisa que eu tenho dúvida. Se uma pessoa vai receber uma transfusão de sangue A, um anticorpo B, que ele já tem, não vai prejudicar ele próprio? Sim, e por isso são incompatíveis. Por isso você não pode colocar um sangue A em um B ou vice-versa. Sangue A no AB. Ah, no. El AB puede recibir del A. El AB puede recibir de A, pero él no puede donar, por ejemplo, um A não pode receber do AB. Sim, mas por que o anticorpo B que tem no A não vai atrapalhar o sangue AB? Porque eu tenho um anticorpo B. Essa eu tive essa dúvida. Bueno, vamos a mirar un poco de polisacáridos ahora. Hay dos grandes grupos acá. Hay aquellos que están formados todos por un solo tipo, homopolisacáridos. Solo un tipo de carbohidratos, ¿sí? El más común de ellos, glucosa. Entonces vos acá tenés la celulosa, vos acá tenés el almidón, vos acá tenés la amilosa, vos acá tenés el glucógeno. ¿Mira? Todo esto es vegetal y esto es animal. Unidades repetitivas de un solo elemento
monosacárido, de un solo tipo de monosacárido. Hay muchos más ejemplos. Yo quiero que ustedes sepan eso nomás. Hay muchísimo. Heteropolisacáridos. Ellos tienen unidades distintas. Y podemos citar aquí algunos ejemplos. Ácido hialurónico. Condroitín. Condroitín. Sulfato. Queratam sulfato. Dermatam sulfato. Heparina. Ellos en conjunto reciben el nombre de glucosaminoglicanos. Cumplen diversas funciones en nuestros tejidos biológicos. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Ejemplo, ¿cómo está formado el ácido hialurónico con esas unidades diferentes que dijo, verdad? Acá tenemos a la glucosa. La glucosa fue modificada por nuestras células. Este es su último carbonito, que es así, CH2OH, fue cambiado por un grupo carboxilo. Y esto ya originó otra molécula con otra propiedad, y esa molécula se llama ácido glucurónico. Entonces este es el ácido glucurónico. Se va a unir con otra glucosa que también fue modificada por nuestras propias células. ¿Dónde ocurren estas modificaciones? Retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Esta glucosa en el carbonito 2 va a recibir un grupo amino y un grupo acetilo. Entonces se va a llamar N-acetilglucosamina. Entonces vos tenés acá un ácido glucurónico unido a un N-acetilglucosamina. Esto es un disacárido que va a empezar a unirse con otro disacárido igual que él, con otro disacárido igual que él, y así sucesivamente, 20 a 50.000 unidades. Ese es el ácido hialurónico. Es una molécula de gran peso molecular que tiene la capacidad de atrapar muchas moléculas de agua por su carga negativa que tiene y formar una especie de gel o gelatina. Y tenemos que saber que él es un componente básico del líquido sinovial de nuestras articulaciones. Él es un componente básico del humor vítreo del ojo, y que justamente permite mantener la forma del globo ocular. Que él es un componente básico. Vamos a ver aquí. De los cartílagos, de los tendones, contribuyendo a su fortaleza ténsil y elástica. Son las células del tejido conectivo que están fabricando estos glucosaminoglicanos. Y tiene que saber también que esto se usa mucho en la suplementación, así como se usa el condroitín sulfato para aquellos pacientes que tienen problemas articulares, de ligamentos, de tendones, que han sufrido algún tipo de trauma, de cirugía, de golpe, de desgaste.
Entonces, esto se usa en suplementación oral y también inyectable. Se hace la infiltración del ácido hialurónico en una articulación, por ejemplo. Entonces, aquella articulación dañada, inflamada, con mucho dolor, que hay un desgaste de ese cartílago aquí. Cuanto más desgaste haya, más proceso inflamatorio crónico genera, más discapacidad con dolor genera. Muchos de estos pacientitos necesitan hacer una cirugía con una endoprótesis o una prótesis. Y hay pacientitos que no son candidatos para entrar en una mesa quirúrgica. Pacientes obesos, pacientes con una edad avanzada, hipertensos, problemas de la coagulación. Entonces hay un tratamiento alternativo para eso y se llama viscosuplementación. ¿Qué es la viscosuplementación? Es la infiltración del ácido úrico en una articulación. ¿Sí? Ingrid, léeme por favor lo que dice ahí. Se puede poner en el hombro, se puede poner en el codo, se puede poner en la cadera, se puede poner acá en el maxilar, se puede poner en la rodilla. Donde más se usa es en la rodilla. ¿Por qué? Porque eso es realmente el que más causa, más frecuente es, ¿verdad? De dolor, el paciente no puede pararse mucho tiempo, no puede caminar, mantener una marcha, porque causa mucho dolor. El fundamento es retardar la progresión de la degeneración. Nosotros no vamos a frenar la degeneración, no vamos a curar la degeneración, no se va a regenerar nada, se va a quedar más lento. Porque la vida media de ese ácido hialurónico es de 8 a 12 meses. Entonces el paciente va a tener que hacer una aplicación al año. Ese ácido hialurónico hoy en día es obtenido por biotecnología. Antes era sacado del cartílago de los tiburones, de la cresta del gallo y del ojo de las vacas. Hoy en día, por biotecnología, tenemos hongos y bacterias que producen ácido hialurónico para nosotros. El ácido hialurónico humano, idéntico al humano. Entonces podemos trabajar con mucha seguridad y es bastante utilizado en ortopedia y traumatología. ¿Sí? Otro tipo de tratamiento que se puede hacer también aquí para frenar esa degeneración, incluso mejorar y estimular la regeneración de las estructuras, es la terapia celular. Con la terapia de células madre, células tronco extraídas del propio paciente o el famoso plasma rico en plaquetas. Las plaquetitas dentro de sus gránulos poseen varios factores biológicos de crecimiento y que puede estimular entonces a los fibroblastos, a los condroblastos a despertarse y a volver a producir sus proteínas, a volver a producir sus componentes básicos de ese tejido. Entonces la terapia celular sí es más efectiva, pero también es más costosa. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener un trabajito sobre la viscosuplementación. Allí hay un video donde el médico habla sobre eso. Ustedes ya tienen ahí una fuente, una referencia bibliográfica y van a buscar una más para hacer un resumen sobre qué es la viscosuplementación. ¿Qué es el ácido hialurónico y cómo se produce? ¿Sí? Ya les voy a pasar a ustedes lo que van a investigar. Hay una ficha de indicador en la plataforma. Voy a proyectar la ficha ahí.
Hay otro trabajito que ustedes van a hacer, es sobre la intolerancia a la lactosa, que es otro tema que nosotros vamos a debatir también en la próxima clase. Bueno, estos glucosaminoglicanos, ellos tienen un metabolismo normal, ¿verdad? Nuestras células producen, y no es que ellos viven ahí para siempre, eso se tiene que renovar, se degrada y se vuelve a formar. Cuando ese metabolismo normal está comprometido, hay algún problema que interfiere ahí, que puede ser problemas genéticos, como por ejemplo falta de enzimas, nosotros vamos a tener patologías. Y ese grupo de patologías recibe este nombre, mucopolisacaridosis. Se ha identificado 7 tipos de mucopolisacaridosis. Algunos de ellos, 4, tienen tratamiento efectivo hoy en día y otros no. Entonces, ¿qué es lo que hace el acúmulo de estos glucosaminoglicanos en el cuerpo? Va a causar deformaciones musculoesqueléticas, como por ejemplo, mira, una estatura baja, una cifosis torácica, lumbar, también problemas valvulares, cardiomiopatías, hernias, pérdida de la audición, ¿sí? Microcefalias. El niño cuando nace con ese problema, cuando es verdad, ese problema genético, como por ejemplo el síndrome que estamos viendo acá, que es el mucopolisacaridosis de tipo 6, ellos prácticamente estancan su crecimiento a la etapa de 2 a 4 años. La expectativa de vida es alrededor de 13, 14 años. Si hacen el tratamiento, alrededor de 25 a 30 años. Entonces algunos, como por ejemplo el síndrome de Hüller, que es el 1, el síndrome de Hunter, que es el tipo 2, el síndrome de Morquio, que es el tipo 4, y el síndrome de Marataux-Lamy, es el tipo 6. Ellos tienen tratamiento. Hay otros que no. ¿Sí? Entonces, estos glucosaminoglicanos, ellos tienen una vía metabólica normal, y cuando eso está comprometido por fallo genético, va a aparecer estas patologías llamadas mucopolisacaridosis. Un varón, por favor, para que lea acá con voz alta, fuerte. Sí. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades raras que van caracterizadas por la deficiencia de enzimas que participan en el metabolismo de los glucosaminoglicanos a nivel isosomal. Se caracteriza por la acumulación de glucosaminoglicanos intracelular, produciendo alteraciones de múltiples órganos y sistemas. Su diagnóstico se basa en el conocimiento de las manifestaciones clínicas, realizar el análisis bioquímico para identificar el tipo de glucosaminoglicanos que se está acumulando y confirmar el tipo de enfermedad con la determinación enzimática correspondiente. Su identificación es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno, teniendo en cuenta que actualmente existe manejo transdisciplinario y tratamiento de reemplazo enzimático Para estos síndromes, ¿verdad? Que es el 1, el 2, el 4 y el 6. Entonces, esto en la infancia ya se tiene que hacer el diagnóstico. Manifestación clínica. Ese niño que no se está pudiendo sentar, ese niño que está con microcefalia, ese niño que presentó algún problema cardíaco, alguna desviación de la columna, ¿verdad? Aquel niño que no está pudiendo caminar. Ahí de repente vos te das cuenta de un niño que cuando camina es todo, parece, ¿cómo se dice?
es todo blando, es torpe cuando camina. ¿Sí? Entonces, a esos niños, por ejemplo, hay que estudiar qué está pasando. ¿Verdad? Como en portugués se dice, todo desengonçado. No consigue mantener la marcha igual de pie y el movimiento de las manos. Eso, por ejemplo, son pacientitos que ameritan investigación. ¿Sí? Entonces, cuanto más precoz sea el diagnóstico correcto, ¿verdad? Se va a buscar el tratamiento correcto para ellos y van a poder tener una expectativa de vida mejor, mayor y mejor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber acá? Que estos glucosaminoglicanos cumplen diversas funciones, que ellos se pueden combinar con otras estructuras, como por ejemplo proteínas y formar los proteoglicanos. Por ejemplo, con péptidos y formar los peptidoglicanos. Ustedes ya mencionaron eso en microbiología. Es un componente básico de las cápsulas de las bacterias, de la pared bacteriana. Nosotros también tenemos esos compuestos unidos a diferentes proteínas que segregan nuestro tejido conectivo. ¿Quién es la célula que segrega proteína ahí? El fibroblasto. Colágeno, elastina, reticulina, fibronectina. Y esos heteropolisacáridos van a unirse a esas proteínas para formar los proteoglicanos, compuestos fundamentales de la matriz extracelular. Y como recién mencioné, esto no es que está ahí para siempre. Ellos tienen un metabolismo normal, se forma, se destruye, se renueva. Se forma, se destruye, se renueva. Cuando esa destrucción y renovación está comprometida, es donde puede aparecer este grupo de patologías. ¿Sí? Eso nomás quiero que sepan, no quiero que estén estudiando cada uno de esto. No. Que solamente hay un grupo de patologías llamado mucopolisacaridosis, donde ¿qué es lo que ocurre? La acumulación de los glucosaminoglicanos en sus tejidos, alterando tejidos, órganos y sistemas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo? ¿Acúmulo? Sí, hay un envejecimiento muy rápido, un envejecimiento precoz y mucha flacidez de los ligamentos, de los tendones, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés ahí el síndrome de Marfan, un paciente que tiene mucha elasticidad en el cuerpo, ¿verdad? Se puede desdoblar prácticamente porque tiene poca producción de esto, o tiene... puede ser también degradación de colágeno, ¿verdad? Van a haber otros síndromes. Hay un sinfín de síndromes. Sí. Sí, sí. Sí, porque la parte del ejercicio físico, dependiendo del tipo de ejercicio físico, ¿verdad? Es como una rehabilitación. Entonces, para la fortaleza de los ligamentos, de los tendones, para tener fortaleza en esas estructuras que sostiene a las cápsulas articulares. Y la rodilla es nuestra mayor cápsula articular que tenemos en el cuerpo. Vamos a ver un poco si encontramos acá...
El plasma rico en plaquetas, que podría ser la otra opción que nosotros tenemos aquí en nuestro país disponible y que es incluso más barato que el ácido hialurónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a comprar el ácido, no voy a comprar el material, yo voy a obtener el material, el plasma del propio paciente. Entonces ahí vamos a obtener un plasma sacando la sangre del paciente. El paciente va a pasar por un tratamiento, por una dieta para fomentar plaqueta, fomentar los gránulos densos dentro de la plaqueta, que la plaqueta no se desgranule. ¿Cómo es eso? Haciendo una alimentación antiinflamatoria. Todo lo que inflama en el cuerpo activa las plaquetas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del vaso sanguíneo, cuando había lesión, cuando había citoquinas? La leche inflama el cuerpo. ¿Está bien? Ciertas maneras de cocinar la carne roja inflama el cuerpo. Los ácidos grasos saturados inflama el cuerpo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una serie de alimentos que inflama el cuerpo. El gluten inflama el cuerpo. Entonces el pacientito va a hacer una dieta sacando esos tipos de alimentos inflamatorios para que las plaquetas no se activen y no desgranulen. Así que las plaquetitas van a estar cargadas de factores biológicos de crecimiento. Y eso yo voy a desgranular en el lugar de la aplicación. Eso es lo que se va a hacer. Entonces vamos a buscar la articulación a ser tratada, ¿verdad? Vamos a obtener ese plasma rico en plaquetas. Un plasma rico en plaquetas de verdad, ¿verdad? Y vamos a aplicar en el paciente. ¿Para hacer qué? Regenerar, nutrir, estimular fibroblasto a que produzcan sus proteínas. Estimular el tejido conectivo a que produzca sus glucosaminoglicanos, necesarios para mantener la fortaleza y la elasticidad de todo ese aparato locomotor ahí. ¿Está bien? Entonces eso es, como ya dije, ¿verdad? Es indicativo de pacientes que no pueden ir a cirugía, que no quieren hacerse una prótesis, que no tienen recursos para gastar con una cirugía, porque una cirugía de esa cuesta alrededor de 30 millones de guaraníes, y una aplicación de esta, una infiltración, es 1,5 millones a 2 millones de guaraníes por rodilla. Entonces es muy grande la diferencia, ¿verdad? Y el resultado es muy bueno. Vamos a ver, hay otros. ¿Qué nosotros hacemos ahí para desgranular esa plaqueta? Aplicamos el ozono. No sé si ustedes conocen el ozono. Es un gas, ¿verdad? Una mezcla del oxígeno médico y el ozono que se fabrica en un aparato. Vos eso tenés en una jeringa, podés colectar en una jeringa y podés aplicar de diferentes maneras en el paciente. Entonces se ha visto que al someter las plaquetas al ozono, ellas van a desgranular porque va a ser un mecanismo de defensa, porque el ozono tiene un mecanismo oxidante. Entonces al poner en contacto un oxidante que es compatible con nuestro cuerpo, ¿verdad? Junto ahí con las plaquetitas, ellas van a hacer lo que ellas saben hacer, defensa. Y una de sus defensas es desgranular sus factores biológicos. Y yo voy a desgranular ahí donde yo quiero, ¿sí? El paciente no siente dolor, no se aplica anestesia, se enfría el local de la aplicación con una bolsa térmica fría para desensibilizar la piel, para no sentir la aguja. Si es un paciente masculino, un paciente grande, que tiene una articulación grande, un poco más gordito, usamos la aguja 21G. Y si es un paciente más flaco, una mujer, ¿verdad?, que no tiene una articulación tan grande, nosotros usamos entonces la aguja 22G. Esta es una agujita 22G,
en una pacientita femenina, flaquita, que tenía problema articular. Con una sola aplicación cesó el dolor, mejoró la articulación, pudo volver a hacer su ejercicio físico para fortalecer la articulación. Eso se puede usar en la columna también, ¿verdad? Entonces, en cualquier tejido que necesite restauración, que necesite una estimulación para regenerar, podemos usar las células madre, pero las células madre son costosas todavía. O esto, que vamos a necesitar más secciones, pero también conseguimos hacer un proceso de regeneración de tejido. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces la tarea que van a hacer. Va a ser 2 temas, entonces va a haber 2 tareas y van a traer para la próxima semana. La tarea 1 va a ser sobre el ácido hialurónico. Consulta fuentes confiables de información y elabora un informe sobre los siguientes temas. Entonces van a poner allá, unidad 4, carbohidratos, tema ácido hialurónico, nombre del alumno, fecha, referencia bibliográfica. Van a ser 2 referencias bibliográficas. Una ustedes ya tienen en el slide. Ya está también en la plataforma, hay un artículo científico ahí. ¿Qué van a investigar? Síntesis y obtención. ¿Cómo se fabrica ese ácido hialurónico que hoy en día, en siglo XXI, nosotros usamos en nuestros pacientes? ¿Qué uso tiene ese ácido hialurónico en la medicina? Ortopedia, traumatología, medicina estética, suplementación. Van a mencionar qué uso tiene el ácido hialurónico en la medicina. ¿Qué es la viscosuplementación? Ahí ya tenían escrito en el slide, ¿verdad? Pero van a buscar información, técnica de empleo y cuál es el fundamento de la viscosuplementación. Entonces, una página es suficiente, ¿sí? Una página es suficiente. Intolerancia a la lactosa, concepto. ¿Qué es la intolerancia? ¿Cuáles son los tipos de intolerancia? ¿Y cuáles son los niveles de intolerancia que puede padecer un paciente? ¿Leve, moderada o severa? ¿Cómo hacemos para identificar eso en el paciente? Pruebas de estudio utilizada en el diagnóstico. Describir cada prueba. Van a encontrar por lo menos 4 pruebas que ustedes van a tener a su disposición como herramientas laboratoriales y ustedes tienen que saber el fundamento de cada uno. Si yo pido, por ejemplo, prueba oral de la tolerancia a la lactosa. ¿Cómo es esa prueba? ¿Qué se hace en esa prueba? ¿Qué se determina ahí? ¿Qué preparación el paciente tiene que hacer? ¿Eso se hace en el consultorio del médico o en un laboratorio clínico? Esas son las informaciones que quiero que ustedes pongan ahí. Hay un test genético para saber si el paciente tiene intolerancia. ¿Cómo es ese test genético? ¿Qué es lo que me cuenta? ¿Verdad? ¿En qué momento puedo pedir ese test genético? Entonces ustedes van a describir esas pruebas laboratoriales para el diagnóstico de la intolerancia. Eso es lo que quiero que estudien. Y eso sale en el examen. Entonces fomenten ahí su investigación. Elaborar un informe por tema. Ya saben que se hace en el cuaderno. Se va a evaluar la riqueza del contenido y el poder de síntesis. ¿Será que me pudiste contar todito eso en una página? Eso es riqueza, todito eso vos me contaste y pudiste resumir, sintetizar en una sola página.
Originalidad debe ser de propia autoría, no copiar el trabajo del compañero. Yo al mirar ya me doy cuenta cuando hay trabajos iguales. Entonces tiene que ser de autoría propia. Fuentes bibliográficas, mínimo 2 fuentes para cada tema. Y ya sabe que eso tiene que estar allí en el encabezado. Debidamente identificado, nombre completo y la sección. Y esto entonces van a traer para el martes a la tarde, ¿sí? Y ese martes vamos a terminar nuestra unidad 4 justamente debatiendo y hablando sobre estos temas. Y ahí encerramos nuestra unidad 4, carbohidratos.